¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Controversias. Hoy 11 de diciembre de este lindo año 2023 nos acercamos a esta fecha tan preciosa en la que celebramos la vida y la entrega de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos hoy 11 de diciembre con nuestro amigo Bruno Acosta, que aquí nos acompaña en los estudios virtuales de Controversias Radio. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Nico? Un gusto, como siempre, estar contigo, compartir el programa, conversar contigo, conversar con la audiencia, que también dialoga con nosotros, así que un placer. Están llegando varios comentarios a Controversias Radio, nuestro canal de YouTube. Veo que sos muy activo contestando en los comentarios que van dejando. Sí, sí, bueno, veo que anduviste mirando eso, Mm. sí. Sí, yo suelo hacer eso, no sé, me parece que como en una conversación personal, que uno si le preguntan algo tiene que contestar por educación, bueno, me pasa lo mismo en el ámbito virtual y me gusta intercambiar. Bueno, por ahora han llegado comentarios positivos, podrían llegar los negativos y también cordialmente podemos contestarlos, siempre que sean con respeto, me parece bien. Me parece muy bien, Bruno. Para quienes nos estén escuchando por CX10 Radio Continente, estamos hablando de que los mismos programas que salen por radio lo podés ver con imágenes y así apreciar que Bruno Acosta está con un saco y una corbata color, sería marroncito, natural. ¿Cuál sería ese color? ¿Cómo lo definiríamos para la radio? Marroncito, Marroncito hasta con claro. un tinte, sí, hasta con un tinte verdoso la corbata. Bueno, menos mal que vamos a hablar de temas interesantes y vas a demostrar de que tenés algún conocimiento de algo, porque colores, estás en el horno igual que yo, pero quienes quieran ver estos colores y decirnos el verdadero nombre del color del saco que tiene Bruno, nos puede seguir por Controversias Radio, @Controversias Radio. Si no lo encontrás en YouTube, lo puedes buscar así con el arroba en el buscador de YouTube y lo vas a encontrar. Es un canal muy nuevo, muy pujante, crecemos a buen ritmo y nos tiene muy contentos y muy estimulados, sobre todo para lo que se viene en el 2024. Y hablando de lo que se nos viene, Milei, presidente, acaba de asumir, Bruno, y vos tenías la inquietud de plantear esto. Venís hablando hace unos programas sobre la democracia, ¿verdad? Y me imagino que lo irás a engarzar por ahí de alguna manera. Pero, ¿qué te nace de ver esa imagen de Milei con la banda presidencial, el bastón? Y te agrego una pregunta, así tipo por morbo. ¿Cómo lo ves jurando arriba de estos santos evangelios después de todas las movidas que él ha hecho, este, digamos, religiosas, en una primera instancia un poquito raras, medias con el tantra, y después con un rabino judío, y ahora aparece jurando arriba de los evangelios? Capaz que eso te lo dejo como picante, pero decime a ver qué te parece la asunción de Javier Milei como presidente en la hermana República Argentina. Mira, Nico, me preguntás qué me parece, qué sentí. Yo voy a empezar con alguna expresión polémica, con picante, como tú dijiste recién, y si querés después intercambiamos. Estoy seguro que esta frase, o casi seguro que a ti te puede impactar lo que voy a decir ahora, o a la audiencia, Mirá que yo estoy a pero favor de Milei, ¿eh? No, me panquequeo en un segundo y te empiezo a matar, ¿eh? no, no, claro, pero va a ser, va a ser llamativa, pero mi idea es empezar con esa frase llamativa o ese Mm, concepto llamativo y después irlo fundamentando, intentando fundamentar ujú. a lo largo del programa. Bien. Mira, yo miré en el día de ayer, en el día domingo, el, el discurso de Asunción de Milei por un canal de televisión argentino. Y mirá, Nico, mi sensación fue esta, y repito, puede llegar a sorprender. Lo voy a intentar fundamentar. Mi sensación, mi sentimiento, fue un sentimiento de angustia. Me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar.
Y tú sabes que esto no me pasaba, si bien es cierto que yo no miré, por ejemplo, la asunción de Cristina Kirchner, o no la miré la de Alberto Fernández, eso es una realidad. Eh, No recuerdo bien, por ejemplo, la segunda asunción de Tabaré Vázquez aquí en el Uruguay, pero esta sensación de ganas de llorar, de angustia realmente por mis hermanos argentinos, no la tenía desde que asumió Mujica. Yo era muy chiquito cuando asumió Mujica y recuerdo que mi sentimiento espontáneo fue largarme a llorar. En ese momento lo hice de hecho. Estamos hablando que Mujica asumió en el año 2010, si no me equivoco, Nico, Sí, ayúdame si no. 1 de marzo del 2010. Bueno, yo tenía en ese momento entonces 16 años. Era un adolescente, tampoco era un niño. Eh, en ese momento me largué a llorar, lo recuerdo. Me fui para mi cuarto y me puse a llorar por lo que contemplaba en ese momento. Y tuve razón, porque tú en eso coincidís conmigo, fue la peor presidencia en la historia del Uruguay. Sí, sí, sin duda. Bueno, en este caso no me largué a llorar, de hecho, se ve que estoy un poquito más grande, controlo mejor mis Contale a la sentimientos. audiencia qué edad tenés. Yo tengo 29 recién cumplidos. Ah, porque se van a sorprender con eso. Bueno, Bueno, 29 sí, añitos tiene Bruno Acosta. sí. Pero tú sabes que sentí una sensación de angustia también. Y es lo que voy a intentar, que no vivía desde la época del hecho ese de la asunción de Mujica en el Uruguay. Y lo voy a intentar fundamentar. Muy bien. Voy a empezar de modo polémico también. Obviamente que después, Nico, me haces las preguntas que quieras o comentamos Ya lo estás arrancando verdaderamente polémico, ¿no? Sí, Este, por por supuesto. ejemplo, yo recuerdo a Julio Martino en su programa, me imagino que lo habrás escuchado por lo menos alguno de ellos, que le hace una férrea defensa de que Milei es lo mejor que le podía pasar a la Argentina dadas las circunstancias, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, si bien tampoco está contento porque por obvias razones para cualquiera que escuche controversias. O sea que esto es fuerte lo que está diciendo. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, ya sabemos que acá la audiencia se dará cuenta que en controversias los columnistas tenemos total libertad de opinión Exacto, exacto. y en un fondo común estamos de acuerdo. Ahora, yo voy a intentar fundamentar esta expresión. Eso, ¿por qué esa Yo, tristeza? ¿Qué pasó? ahí está, muy bien. Te iba a decir algo antes. Y bueno, voy a decirlo ahora y después contesto si querés bien tu pregunta paso por paso. Pero mirá, yo reflexionaba, son reflexiones que me surgieron aparte de manera espontánea. No es, con esto de alguna manera se abro el paraguas de que no fue una cosa súper meditada, pero me fueron surgiendo de forma espontánea a la par que yo sentía eso. Mira, Nico, voy a arriesgar esta opinión, que repito, me surgió de forma espontánea. Yo digo, quizá mi ley sea aún peor, y fíjate lo que voy a decir, peor que los Kirchner. ¿Y sabes por qué? Porque me puse a pensar y digo, los Kirchner fueron vulgares ladrones, fueron delincuentes, fueron nefastos, por supuesto, pero eran unos vulgares ladrones, unos delincuentes, que el propósito que tenían era saquear el Estado y enriquecerse. Y que si se quiere tomaban el progresismo, esa cuestión nefasta también, ¿Mm? como trampolín, como excusa para estar en el poder. Pero no estoy 100% seguro que, a ver, o no sé si ellos realmente estaban tan convencidos de ese progresismo en su foro íntimo. Ellos tomaron el Estado para asaltarlo. Y bueno, el progresismo era de alguna manera una excusa o un cartel para estar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Y acá empiezo a fundamentar un poco mi opinión o mi sentimiento. En el caso de Milei, me parece que es más peligroso porque Milei es un liberal convencido, un liberal dogmático, un liberal de libros, de manual, un liberal religioso, diría yo. Él cree en su liberalismo de forma ferviente, de forma dogmática, de forma, me animaría a decir, religiosa.
y quiere convencer, como lo hizo en el discurso, por eso yo sentía eso, en el discurso que hizo después en la Casa Rosada, fue un discurso de 5 minutos y en esos 5 minutos tuvo la necesidad de volver a repetir aquella frase de Venegas Lynch, que es como el credo para él, de que el liberalismo es el respeto irrestricto por los derechos de los demás, etcétera, etcétera, y eso lo repite y lo repite aquí, allá y acullá. ¿Y a qué voy con esto? Él, vuelvo sobre el tema, es un religioso, es un dogmático del liberalismo. Y estamos dejando de lado acá, por una cuestión de prudencia y por una cuestión de que no nos censuren el programa en YouTube, el aspecto del judaísmo. Entonces, un país católico con un presidente judío es grave. Un país católico con un presidente liberal, y el liberalismo es muy peligroso. Y no es un presidente liberal al modo de Macri, que Macri era un tilingo, era un insustancial, era un tipo que estaba ahí, y bueno, hoy estoy yo, otro, mañana está Cristina, lo mismo, Alberto, un tipo sin sustancia, eso quiere decir tilingo, un tipo que ni fu ni fa, que Milei, que repito, es un dogmático y un religioso del credo liberal. Y el credo liberal es nefasto, Nico. El credo liberal está condenado por la Iglesia y está condenado por el pensamiento tradicional y nacionalista. Y este hombre no solamente es liberal, y a eso voy, sino que quiere convencer a los demás de su liberalismo. Ahí, Entonces, ahí lo veo súper peligroso en ese sentido y por otras razones que después podemos ahondar. sí. Es un Sí. liberal de libros, de manual académico, convencido, al grito del viva la libertad, carajo, o libertad, 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 como decían los que lo vivaban. Bueno, nuestra palabra, la palabra del tradicionalismo político, la palabra del nacionalismo, no es la libertad. Como hablamos en el programa pasado, la palabra libertad es la palabra de Satanás, del no serviré. La palabra del pensamiento tradicional, el pensamiento nacionalista, es la verdad, el bien, la belleza, el amor. No es la libertad. Bueno, es Y difícil hacer un eslogan para gritar tan largo, Bruno. Tenés que sumarte a una agencia de marketing para hacerlo más corto, Bruno. claro, bueno, podés elegir alguno de esos conceptos que yo te decía, pero ahí yo veo, entre otras cosas que después podemos desarrollar, veo que este sujeto, y estamos dejando de lado, insisto, algo clave que no podemos hablar, que es el tema del judaísmo. Lo estamos dejando de lado. Estamos hablando solamente de una faceta que es la faceta liberal libertaria. Entonces, para resumir, y ya te doy paso a ti, que puedes dar tu opinión o me puedes preguntar algo. Y tengo más cosas para fundamentar este sentimiento que tuve, tan grave. Pero en un primer momento podemos fundamentarlo de esa manera. Milei es un liberal libertario, que es el liberalismo a la enésima potencia, lo que es peor todavía, y aparte no lo es de forma, digamos, suave, moderada, sin demasiado convencimiento, sino que es un dogmático y un religioso de ese liberalismo. Entonces, en ese sentido se vuelve mucho más peligroso, porque hay mucha gente que lo puede escuchar, como de hecho lo escucha, que no tiene formación, entonces se pasa para el bando liberal. Y no es lo deseable. No es lo deseable desde un punto de vista natural ni sobrenatural. Entonces, este aquí un primer gran problema que le veo a la figura de Milei. Si querés, te doy paso a ti ahora, Nico, y discúlpame que monopolicé la palabra No, por no, mucho. tranquilo, tranquilo, es tu espacio. Bruno, yo quería, primero para despejar, para que no quede ninguna cosa como que es algo raro. Acá pusiste una mención clara que tiene que ver con la cuestión. Argentina primero es un país que tiene una religión oficial, que es la religión católica, que es, por supuesto, el verdadero cristianismo. Ya está, punto final, porque si no vamos a permitir que cualquiera diga que son cristianos y nosotros somos otra cosa, no, somos cristianos. Entonces, básicamente lo que pasa, y creo que lo que vos mencionás, es que tenemos el credo judío deliberadamente ignora a Cristo, ¿verdad?
Entonces, pero más o menos lo que pasa con una Cristina Fernández de Kirchner o un Néstor Kirchner o un Alberto Fernández jurando en los evangelios cuando no creen en Cristo ni harán nada por Cristo. Digamos, es la misma infamia, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. Ahora, yo te quería consultar a vos. Si vos no encontrás una diferencia, son dos preguntas clave. Te voy a hacer la primera y la segunda y vos la respondés en el orden que vos quieras. La primera, no hay una diferencia entre este liberal de religioso, como vos lo definiste, que me parece una definición correcta, me parece que hasta estaría orgulloso de esa definición, salvo por este último periplo donde abrazó el judaísmo, él era medio antirreligioso, o sea que eso le gustaría bastante. No hay una diferencia entre un liberal religioso y lo que hizo, por ejemplo, Bolsonaro, que es una persona que yo respeto mucho con lo que hizo, y que aplicó el liberalismo, pero como técnica económica, y luego aplicó ideas tradicionales, y su formación en las Fuerzas Armadas para gobernar. Si no hay una diferencia entre una cosa y la otra, es la primera pregunta, porque yo tiendo a pensar que el manejo de la economía lo tenés que hacer de una manera que funcione. Y creo que Bolsonaro hizo ese recorrido y dijo, yo tengo que levantar la economía de Brasil. Y punto. Y luego los valores son la familia, la tradición, o lo que sea. Eso es una pregunta que me parece interesante hacerte. Y la segunda, si no encontrás en mi ley algunos valores tradicionales también. Por ejemplo, la lucha en contra del aborto, por ejemplo, la lucha en contra de las ideas progresistas, digamos, impulsadas por la izquierda progresista, no las liberales, pero sí la izquierda progresista, y si eso no lo redime en parte al menos en tu visión. Lo primero, Milei es distinto a Bolsonaro, ¿Mm? a priori, estamos hablando a priori porque Milei no ha gobernado, es el primer día, ayer asumió. Es distinto porque Bolsonaro, lo mismo se podría decir de un Trump, no eran liberales, como yo te dije recién, no eran liberales libertarios primero, y no eran liberales de manual o dogmáticos o religiosos. Como tú dijiste, Bolsonaro sí, en la fase económica profesaba ideas liberales, eso es cierto. En el caso de Trump, ni siquiera en la fase económica. En cambio, Milei, pero ni Bolsonaro ni Trump menos, se podrían catalogar como liberales dogmáticos o de manual, como Sí, es sí. Milei, No. y menos liberales libertarios. No. El caso de Milei es totalmente distinto. Él dice, soy el primer presidente liberal libertario de la historia. Lo dice él. Claro. Pero, claro, a veces hay cosas difíciles de entender quizá para un oriental, para un uruguayo, pero sí lo ven los argentinos. Tú fíjate que Milei, si será un liberal de manual, dogmático, religioso, es retrotraerse al siglo XIX. Milei es retrotraerse al siglo XIX en la Argentina. Si será así, que en un discurso en plena campaña electoral de Milei, sin tener ningún tipo de necesidad, atacó a la figura de Juan Manuel de Rosas en un discurso, así como lo hacía Sarmiento, por ejemplo. Recordemos que Sarmiento, a quien Javier Milei rinde adoración y culto, era grado 33 de la masonería argentina. Dijo cualquier disparate sobre la Iglesia Católica. Dijo cualquier disparate de un príncipe cristiano, como lo cataloga Antonio Caponeto, como lo fue Juan Manuel de Rosas en Argentina. Entonces, para cerrar esta primera pregunta y vamos a la segunda, para no olvidarme de esa. Son distintos, yo pienso que son distintos y es más dañino lo de Milei por esa razón dogmática, porque nosotros tendemos a perder de vista, los católicos, los nacionalistas, por lo menos a esta altura del partido, en el siglo XXI, que es tan condenable el liberalismo como el comunismo. Que si vamos a las encíclicas de la Iglesia, están condenados ambos, a la par. Sí. Entonces, claro, nosotros pensamos solo en el comunismo, en el marxismo,
y nos olvidamos que el liberalismo también está condenado. Y si querés, con eso engancho la segunda pregunta. Tú me decís, ¿no hay cosas positivas en Milei? Y lo primero que yo quiero decir, por una cuestión de humildad y de sentido común, es, yo pienso que, a ver, capaz que puede parecer cursi esto, pero todo el mundo puede tener algo positivo. Yo no soy el rey de la verdad, yo no soy un puro, yo no soy un tipo santo, nada por el estilo. Entonces, Milei probablemente vaya a hacer cosas en su gobierno positivas. Sí, probablemente, claro. Ahora bien, si tenemos que hacer un juicio, digamos, más conceptual, más académico en ese sentido, diríamos que, por lo que acabo de decir, eh, tanto el comunismo como el liberalismo son errores funestos. El liberalismo siempre se enseñó desde la escuela nacionalista, es lo que le siembra el camino al marxismo, desde muchos puntos de vista, entre ellos el económico. ¿Cómo surge o cómo tiene éxito luego el comunismo y cómo surge? Porque Marx observa, ¿verdad?, que el capitalismo liberal está explotando las masas trabajadoras. Y así surge la teoría de Marx, que por supuesto es una teoría funesta, errónea, pero parte de las consecuencias del liberalismo. Entonces esto es lo mismo. Es como que, no sé, estamos yendo a intentando ver una solución, hablamos del liberalismo de Milei, en lo que no es sino una causa. Entonces, nosotros, o hablo por mí nomás, Bruno tiene el deber moral y desde el punto de vista, digamos, académico, de decir, ojo, porque el liberalismo es causa del marxismo. Entonces, no podemos ver en Milei una solución. No la podemos ver, no lo podemos aceptar así nomás eso, porque es causa del problema. Vamos a ver ahora qué pasa con el gobierno de Milei durante estos posteriores años, porque es un liberal libertario, insisto, no es lo mismo que Macri. Macri era más moderado, si se quiere, más equilibrado, y bueno, le pasó la pelota después al kirchnerismo de vuelta. Milei va a aplicar sus manuales a rajatabla, y son manuales malos, y andás a ver lo que le pasa a la Argentina después. Entonces, en definitiva, de vuelta para cerrar la pregunta que me hiciste. Eh, yo no soy el dueño de la verdad, yo no soy un puro, yo no soy un santo. No voy a decir que Milei no va a hacer nada bueno, ni que no hay nadie bueno con Milei. No, no. Habrá gente buena, podrá hacer cosas accidentalmente buenas. Ahora bien, mi deber es decir, cuidado, liberalismo es igual a marxismo, digamos. Liberalismo es un problema, no es la solución. Entonces, no puedo ver con buenos ojos a un gobierno liberal libertario como el de Milei. Che, Bruno, atándolo con el tema de la democracia. Sí, Te estaba escuchando, ¿no? Te escuchaba y digo, le voy a preguntar si él tuviera que elegir entre Massa y Milei, ¿qué elegiría? Y después digo, le voy a preguntar también si tuviera que elegir entre Macri y Milei, ¿qué elegiría? Porque viste que dijiste Macri por lo menos, bueno, es como que dijiste un tipo vacío, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? un tilingo, Un que tiringo, eso quiere decir, ahí o está. insubstancial. Un cocoliche, es un cocoliche Claro, el Macri. Entonces, después dije, pero date cuenta, esta lógica dicotómica de tenés que elegir Milei o Massa es nefasta, porque claro, ese es el es tema. verdaderamente terrible. Y cómo este sistema democrático te va llevando a eso, ¿no? Donde el ciudadano Sí, termina eligiendo entre, ponerle Guatemala y Guatepeor. A mí, Milei, me gusta la parte en contra del aborto, me gusta la parte en contra de los parásitos de la política, me gusta la vehemencia, me gusta toda la parte en contra de la izquierda. O sea, le veo muchas cualidades positivas, pero no me dejo de, o sea, no dejo de darme cuenta de que el peligro es enorme, de que yo quedo preocupado. O sea, el resumen mío es, estoy preocupado, me alarma, no estoy suelto de cuerpo y feliz. Entiendo que claro, es épico lo que se logró también y eso me motiva, pero a su vez digo, qué riesgo estamos corriendo, qué o sea, en qué medida estamos desamparando a un montón de gente que en esta lógica del libre mercado queda absolutamente afuera y no va a tener a nadie que cotejarlo. Y también tengo en cuenta, como dijiste, las condenas que realiza la Iglesia Católica de estas ideologías. O sea, que es muy complejo y este razonamiento solamente ingresamos porque la democracia, en sus resortes
más extraños, nos presenta unas dicotomías imposibles en las cuales tenemos que elegir, o si no, no estamos cumpliendo con un deber cívico, además, somos irresponsables cívicamente. Es nefasto, ¿no? Sí, sí. Si tú me preguntaras, Mm, ¿a quién elegís? ¿Milei o Massa? Yo te respondo, el padre Castellani es un sacerdote argentino del claro. nacionalismo católico, tiene un libro que trata sobre la metafísica y en ese libro estampa una frase que es la siguiente, como un principio de la moral, cuando no hay bien, no hay que elegir. Cuando yo no tengo un bien, no tengo que elegir. Es decir, es una premisa falsa o una falsa disyuntiva esa de presentar dos males y decirme, tenés que optar por uno. Filosóficamente está esa solución, digamos, o ese concepto. Cuando no hay bien, no hay que elegir. Después Muy puedes bueno. entrar en el tema del mal menor y qué es un mal menor, pero bueno, no deja de ser un mal, ¿verdad? Y yo pienso que en este caso no lo hay. Pero un poquito te podría contestar por ese lado. Sí, está muy bien. Mirá, déjame fundamentar Eso. una cosita más acerca de por qué sentí eso por Milei, porque yo insisto, fue un sentimiento espontáneo que yo tuve al ver sobre todo el discurso de en la Casa Rosada, que fue un poco más corto, más... Mira, porque yo dije, lo asimilé con lo que sentí por Mujica aquella vez en el año 2010, porque tienen cosas parecidas, Nico, y cosas parecidas subversivas, decadentes. Y yo no quiero para Argentina la decadencia, Mm. porque eso, los gestos, el lenguaje gestual de Milei, las canciones futboleras en plena Casa Rosada. Estás en la Casa Rosada, estás asumiendo como presidente, utilizás canciones futboleras, utilizás lenguaje soez, decís viva la libertad, carajo, que carajo no deja de ser un insulto, un lenguaje soez. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que instauró en su momento aquí en el Uruguay, con un legado nefasto, Mujica. Antes de Mujica era inconcebible que un presidente, primero no andara con corbata, pero aparte insultara, hablara de forma chabacana, esa dejadez, esa mugre que representaba Mujica en su aspecto. Entonces, Que representa, el sigue legado de vivo Mujica, y sigue mugriento. claro, que representa Mm. exactamente. Bueno, Milei en ese sentido hasta sobrepasa esos límites. Yo quiero decir algo bien clarito acá. No es una defensa la que yo voy a hacer, por ejemplo, de un Alberto Fernández. Pero no me consta que Alberto Fernández agarrara, capaz que tú me decís, sí, mirá, lo hacía. La verdad que no lo sé. Pero no me consta que el tipo utilizara ese lenguaje soez. Por ejemplo, aparte el tipo siempre andaba bien ataviado. No es una defensa ni ahí, pero parece que Milei está como sobrepasando determinados límites de tipo mujiquista. Entonces, eso no me dio una sensación positiva, porque eso es, él es el presidente, la juventud que lo sigue imita esos modales y esos modos, que no creo que sean positivos, no son educativos, son propios de una decadencia en la Argentina en este caso. Entonces, eso también me pareció feo, me causó una sensación mala, fea, triste, de que cómo la Argentina podía caer tan bajo. Acá estamos hablando, si se quiere, ya no entramos en el tema principal que es la ideología o la religión, sino en un tema más accesorio, que es los gestos, la indumentaria, el vocabulario, que no dejan de ser importantes, ni dejan de ser educativos ni dejan él no deja de representar a la figura máxima de la Argentina. Entonces no me parecía, no me parece ni positivo en ese sentido. No me Pero parece para nada estamos positivo. hablando de una cuestión de ahí, Bruno, perdón, de formas, ¿no? Porque vos pusiste un ejemplo de Alberto Fernández. Alberto Fernández se ha comportado de forma muy chabacana, tal vez no ha dicho palabras, creo que también hasta lo hizo, pero yo conozco varios comportamientos totalmente inaceptables, despreciando, por ejemplo, la gente de Córdoba, que no lo vota. Entonces, a ver cuando Córdoba se termina de alinear, falta de respeto y chabacanería de todo tipo, un hijo travestido, un payaso al lado Sí, de ni él que en una hablar. conferencia de prensa por el tema del COVID. Bueno, he visto
todo tipo de, bueno, referencias burlescas y tonterías permanentemente por parte de Alberto Fernández, que ha sido además ha sido un payaso, ¿no? Pero creo que él no podía hacer más nada. Sí creo que Milei puede hacer algo mejor de sí mismo. Creo que Alberto Fernández no tiene con qué, no tiene la materia gris. Y Milei parece ser alguien muy inteligente y espero no perverso, espero yo, no inteligente y perverso, porque es una combinación terrible ser inteligente y perverso y tener el poder que él tiene, que es no solamente es presidente de la Argentina, sino que es presidente de la Argentina después de haber ganado un balotaje con la mayor diferencia histórica, ¿verdad? Y habiendo hecho una campaña hablando del ajuste y hablando de un montón de cuestiones que lo habilitan a hacerlo. Se vienen 6 meses para la Argentina muy jodido. Muy, Sí, muy totalmente. jodido. La inflación va a explotar, y esto lo está diciendo el propio Milei. En su discurso está anunciando que se viene algo complicadazo y nosotros acá tenemos que prepararnos. Porque se nos viene también acá en Uruguay. Y ni que hablar que se nos puede venir esta onda liberal libertaria también. Y que si no tenemos la suerte, se nos puede venir un liberal libertario que está a favor del aborto, que está a favor porque están los que están en contra del aborto y están los que están a favor. Y tienen que coexistir los dos en el mismo ámbito y está todo bien. Y para mí eso es inaceptable. Entonces se abre la puerta a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas terribles. Tú me hablabas, Nico, del el tema de mi ley con el aborto. Mm, Bueno, y ahí podemos irnos al tema democracia también, porque los últimos conceptos vertidos por mi ley sobre el aborto, y desde ya adelanto y arriesgo opinión, mi ley no va a cambiar nada sobre el aborto. Estoy prácticamente seguro. Pero lo que él dijo en el último momento, antes de someterse a votación, fue que él, bueno, lo voy a someter a plebiscito, el tema del aborto. ¿Y a mm. qué voy con esto? Volvemos al tema democracia. ¿Cómo puede ser que se someta a plebiscito, es decir, al dictamen voluble de las mayorías, azaroso de las mayorías, algo que es absoluto, que es una condena absoluta, que es un mal absoluto como es el aborto, o sea, el asesinato de un niño inocente, no nacido, en el vientre de su mamá, con la complicidad aparte satánica y macabra De sus de la padres. madre? Mm. Entonces, volvemos, por eso puede parecer antipática o poco esperanzadora mi posición sobre mi ley. Pero por eso tenemos que ir a los fundamentos. Mi ley es liberal, entonces cree, entre otras cosas, en este sistema democrático, en el dictamen de las mayorías, no cree en los valores absolutos, salvo sus dogmas libertarios. Eso sí, estoy seguro que para él paradójicamente son absolutos. Pero entonces, ese es el tema. Por eso creía yo, en este momento tan fresquita la asunción de mi ley, era mi intención y hasta mi deber, diría yo, Alertar, de alguna manera. alertar o decir estas palabras acerca de la figura de mi ley. No sé cuánto nos queda porque me gustaría decir una cosita más para fundamentar mi parecer. Nos quedan 7 minutos. Me gustaría escuchar eso que te queda para fundamentar y me gustaría invitarte. Sabes que los viernes tenemos controversias en enfoque internacional con Julio Martino. Y si fuese posible, estaría buenísimo que puedas venir vos también. Y que puedan Dale. dialogar ustedes dos. Porque creo que se van a poner de acuerdo, pero capaz que entienden alguna óptica distinta y pueden dialogar ustedes. Que me Sí, sí. encantaría inaugurar esa dinámica en controversias. Te quedas invitado en vivo, ¿eh? Estás acá. Estás comprometido ante la audiencia. Sí, por supuesto, Nico, acepto. Impecable. Aparte, me parece que es muy rico esto, este intercambio de esta manera tan abierta, tan transparente, tan frontal, y que la audiencia vea que dentro de un núcleo común que tenemos en el programa Controversias puede haber sus discrepancias o sus matices. Me parece sano. Es un diálogo, ¿te acordás cómo hablamos hace unos programas del concepto del diálogo? Que el Mm, diálogo era una conversación para llegar a una verdad, mm. pero en la cual una parte a veces tenía que ceder y admitir que la otra parte tenía razón y así.
Se trata de esto también, para mí es muy sano esto, a mí me gusta, tengo buenos sentimientos respecto de esta manera de intercambiar y no venir y bajar una línea y no, el resto todos están equivocados. Yo tengo la razón y esto es un desastre y me gusta este intercambio, está bueno, me parece que es positivo. Mirá, hay otra cosita. En la asunción de Milei, cuando él hacía su discurso, sobre todo en la Casa Rosada, se veían las famosas banderas de los libertarios, amarillas y con la serpiente, y que debajo tienen el lema Don't trade on me, es decir, no me molestes, algo así. No te metas conmigo. No te metas conmigo, no me molestes. Mm. Entonces, de vuelta a lo mismo. De vuelta a la concepción dogmática religiosa de los libertarios con Que sus no está, a mí no me símbolos. gusta tampoco, no me gusta eso, no No, está bueno. claro. Entonces, las juventudes o los muchachos cargando esas banderas, que aparte es un lema, es un símbolo primero de la serpiente, Exacto, que tú sabrás a qué está nefasto. asociado. Sí, Está asociado a al Lucifer. maligno, Sí, sí, sí. a Lucifer. Entonces, es un símbolo totalmente anticristiano de la Sí, maldad, sí, por sí, un lado. Por un lado, sí. la serpiente, sabrán los estimados escuchas, es la que tienta al género humano, que tienta a Eva para pecar. Entonces, ya empezamos mal. Sí. Está asociada al diablo. Y el diablo justamente es el que dice, no serviré. Y se revela ante Dios. Y por otro lado, ese lema, Nico, no me molestes, no te metas conmigo, es un lema también absolutamente anticristiano, Sí. del individualismo rapaz liberal. Yo hago mi vida, vos hacés la tuya, me importa tres pepinos lo que tú hagas, yo hago la mía y tú hacés la tuya. Es todo lo contrario al sentido del prójimo comunitario, del cristianismo, todo lo contrario. Para el cristianismo la vivencia es en común, el prójimo es tan importante o más importante que yo, Mm. debemos tener esa vivencia entre amigos, entre familias, entre cuerpos intermedios, como hablaba el otro día muy bien Diego, que escuché el Sí. programa y lo recomiendo. El liberalismo individualista, en este caso el liberal libertario de Milei, es lo contrario, es no te metas conmigo, me molestás, no me sumás. Para el cristianismo el prójimo suma, para el liberalismo individualista resta. Entonces, por eso yo, entre otras cosas, quería dejar mi impresión bien fresca, bien espontánea, por eso mismo quizás con determinadas falencias, en la manera de expresarme o en la manera de argumentar, pero por esas razones que yo he dado unas 4 o 5, digo, no sentí una buena sensación y me sentí en el deber de alertar a los estimados escuchas de la radio, del canal de YouTube, sobre la figura de Javier Milei. Me parece que estos últimos argumentos tuyos, Bruno, son muy, muy contundentes. Son irrefutables para quienes compartimos esta forma de ver la vida y quienes estamos en comunión espiritual con Cristo. Es clarísimo. Tú hablaste de la víbora, hablaste del lema. El lema Don't Tread on Me es anticristiano, claramente lo es. Y además yo te podría sumar hasta el color amarillo y negro asociado con Peñarol. O sea que está todo lo que no Claro. puede estar en un lugar, todo junto. Más allá de la broma, me parece que eso es inobjetable. Aclaremos Nunca, que somos, perdón, aclaremos que los dos somos hinchas de Nacional, ¿verdad? no hace falta aclarar, la inmensa mayoría siempre se cumple esa premisa. Pero siempre a mí del movimiento libertario esa bandera me pareció espantosa. Siempre me rechinó por los mismos argumentos que vos acabaste de esgrimir, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y me parece que eso ya amerita decir, filosóficamente hablando, yo por ahí no quiero ir. Yo por ahí no quiero ir. Por eso me siento mucho más cómodo con un encare como el que hace Bolsonaro, que dice, bueno, la evidencia empírica, científica, en el manejo de la economía me dice esto. Bueno, asesorame y decime cómo puedo manejar esto. Pero el sentido de esta economía lo voy a dar yo, con una visión cristiana. ¿Tá? Y me parece que por fuera de eso, y además recordemos que para la santidad Cristo fue claro. Me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me fuiste a ver cuando estaba enfermo y cuando estaba preso.
¿Ah? Y eso cuando lo hacíamos por el más pequeño de nuestros hermanos. El no me molestes, hacé la tuya, terminaste preso, bueno, vos elegiste esa vida, don't tread on me. Eso no es lo que Cristo nos enseñó. Entonces, por lo menos le falta la pata de la filosofía de vida a ese movimiento. Y sin eso, lo que tenemos es un cascarón vacío de eslóganes marketineros que terminan en decadencia, inobjetablemente, porque sin Cristo lo único que tenemos es, al fin y al cabo, decadencia. Bruno, qué alegría contar contigo. Sabes que lamentablemente te tengo que despedir porque tenemos la pausa y después habla Fontana, pero una última reflexión cortita. Un placer, Nico. Un gusto estar contigo, con los oyentes. Una alegría realmente. Muchas gracias por escucharnos y adelante siempre. Que Dios te bendiga, Bruno, que Dios te bendiga a ti que nos estás escuchando. Aquí por Controversia Radio terminamos la transmisión, pero por CX10 Radio Continente habla a continuación Fontana. Fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Chau, chau.